y desarrollo económico. Entre otros temas vamos a ver los conceptos, unas estrategias de estabilización, estrategias de tipo estructural y un pequeño ejemplo que nos presenta qué impide el crecimiento de un país. Entonces tenemos que crecimiento económico. Normalmente este término se confunde con desarrollo económico. De todas maneras que tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Dice aquí, claro, Ron Cameron en su obra Economía Mundial define crecimiento económico como el incremento sostenido del producto total de bienes y servicios que se producen en una sociedad dada. Entonces entendemos por crecimiento el desarrollo sostenido, el incremento sostenido del producto total. Y el producto total es la suma de los productos individuales de cada uno de los bienes que se generan en el país. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de crecimiento económico. Y desarrollo económico, ¿sí? Es el crecimiento económico acompañado por una variación sustancial en las estructuras o en la organización de la economía. Entonces, desarrollo es el crecimiento económico acompañado de una variación sustancial. Y desarrollo es el incremento sostenido del producto total. Entonces, el crecimiento económico estamos hablando de la cantidad de productos que se generan en una economía, en un país. De los diferentes tipos de productos y la cantidad total, la sumatoria de todos los productos nos da le da sentido al crecimiento económico. Y desarrollo económico es el crecimiento acompañado por una variación sustancial en la organización de la economía. Entonces el ejemplo que tenemos aquí es pasar de una economía local de subsistencia a mercados y comercio o al crecimiento relativo en la producción de bienes industriales y servicios respecto a la agricultura. El cambio estructural o de organización puede ser la causa del crecimiento, pero no tiene por qué serlo de modo ineludible. A veces una sucesión en sentido contrario o bien que ambos cambios sean el fruto de un conjunto de otros cambios en el interior o en el exterior de la economía. Entonces, de nuevo, para evitar confusiones. Crecimiento es el incremento del producto total de la economía de bienes y servicios en un país. Y el desarrollo es el crecimiento económico acompañado de una variación sustancial. De tal forma que el país puede tener crecimiento económico más no desarrollo económico. Mientras que si el país obtiene desarrollo económico, necesariamente tiene que tener crecimiento. Es decir, debe organizar su economía para poder ir creciendo y por ende ir generando desarrollo. Porque van cambiando las estructuras. En el ejemplo que tenemos aquí es claro frente a un mercado local de subsistencia de la agricultura. El ejemplo que nos colocan ahí implica que vamos en un sentido de crecimiento porque hemos modificado y pasamos de una economía local a un mercado de comercio grande. Entonces ya no solamente atendemos una población, o lo que es lo mismo, los cultivadores aumentaron o tuvieron un crecimiento en su producción agrícola. Y los excedentes que generan ya no solamente cubren el mercado local, sino también pasamos a cubrir el mercado nacional. Ya tenemos una medida de desarrollo económico. Cuando pasamos de atender un pueblo o una población en específico a atender todo un departamento o a todo el país. En ese momento ya estamos hablando de desarrollo económico. Mientras tanto no hagamos ese cambio, simplemente estamos presentando un desarrollo económico a nivel local. Hemos venido un crecimiento económico. Está creciendo nuestra producción. Entonces los excedentes que generamos siguen cubriendo el mercado local. Antes de tener ese crecimiento, ¿de dónde salía el resto del mercado local? Teníamos que traer producto de otra parte. En este momento hemos ido creciendo y ya cubrimos el mercado local. Y continúa ese crecimiento en la cantidad de cultivos que se involucran dentro del desarrollo de la población, dentro del desarrollo de la región, y generamos excedentes para atender el mercado nacional. Entonces, en ese momento pasamos de crecer a desarrollarnos. Ya tenemos la suficiente palanca en términos de producción para cubrir no solamente el mercado local, sino el mercado nacional.
está la cantidad de excedentes que cubrimos nuestro mercado local y todavía nos sobra mercancía para ubicar en otras regiones. Ahí ya tenemos desarrollo económico en ese sector agrícola en específico. Puede que la economía no tenga un desarrollo económico muy interesante, pero en esa región, para esa población, en el cultivo, cualquiera que sea, hemos tenido un buen desarrollo porque ya cubrimos el mercado local. No solamente cubrimos el mercado local, sino estamos haciendo cubrimiento del mercado nacional. ¿Hay alguna inquietud al respecto de este tema? ¿O quedó clara la explicación con el ejemplo que vimos? Por favor. Quedó clara, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces podemos continuar, ¿cierto? Bien. Entonces, ya teniendo un desarrollo económico, ¿cierto? Empezamos a mirar cuáles son los factores que influyen en ese tipo de desarrollo, en ese tipo de crecimiento. Entonces, la estrategia de estabilización en general se considera que la estabilidad económica es una situación deseable porque en un periodo de estabilidad la incertidumbre a la que se enfrentan los agentes económicos es mucho menor. Eso es claro si continuamos mirando nuestro ejemplo. Teníamos una producción agrícola, ¿sí?, que estaba cubriendo el mercado local. Antes de generar mayor crecimiento y circunstancias como las que se explicaron, había una incertidumbre grande para la población en que de dónde vamos a sacar el mercado que no está cubriendo la producción que nosotros tenemos, la traemos, subirán los precios, nos los bajarán, si conseguiremos la cantidad de mercancía que necesitamos en las condiciones en las cuales estamos acostumbrados, tendrá buena calidad, no tendrá una serie de circunstancias y análisis y hechos, que eso es lo que se conoce como incertidumbre. ¿La incertidumbre qué es? Es la generación de algunas circunstancias que no están dentro de nuestro manejo, no las podemos controlar, ¿sí? Entonces, cuando hay estabilización, la incertidumbre a la que se enfrentan los entes económicos disminuye. Y esto puede ser generación de mantenimiento del empleo, estabilidad en los precios, un equilibrio, balanza comercial positiva. Todo eso forma parte de las estrategias de estabilización. Entonces, en nuestro caso, cuando empezamos a atender el mercado nacional, ¿cuál de estas es la que podemos resaltar como una estrategia de estabilización? ¿Alguien que me colabore allá? ¿Alguno, porfa? No puede ser que de 20 me estén conservando respetuoso silencio todos. De estas estrategias que tenemos aquí planteadas como estrategias de estabilización, ¿cuál puede ser la principal de las que hay ahí en el ejemplo que tuvimos cuando arrancamos a cubrir mercado nacional? ¿Alguien? Porfa, alguien. Quizás, profe, la estabilidad del nivel general de precios internos, porque en ese momento opino yo que no estaba tan duro el sistema para los No, productores. hay una más importante que esa, mi niña. Es válida, pero hay una más importante que esa. Más prioritaria, diría yo. Podría ser el equilibrio externo. No, no me las vayan a leer todas porque eso es trampa. El mantenimiento del pleno empleo. No, es la que falta, una balanza comercial positiva. Miremos esto, cuando empezamos a explicar crecimiento, el ejemplo que se tomó es que había una serie de cultivadores y generaban un producto, ¿de acuerdo? Y el excedente de ese producto no alcanzaba a cubrir las necesidades del mercado y teníamos que traerlo de afuera, ¿de acuerdo? Entonces, se hizo algo. Podemos hacer toda una serie de suposiciones, pero algo se hizo y los cultivadores empezaron a producir más. Entonces se empezó a generar crecimiento económico en esa región respecto a ese cultivo. Y ese crecimiento redundó en que logramos cubrir el mercado local. Ya no teníamos que traer ese algo de afuera, ¿cierto? Entonces esa incertidumbre fue bajando. Siguió generándose crecimiento dentro de los cultivadores y ya no solamente cubrimos nuestro mercado local, sino logramos generar tal cantidad de excedentes que pudimos empezar a cubrir a nivel nacional. Entonces, en todo ese desarrollo,
La que aparece ahí es la balanza comercial positiva. Cuando no cubríamos el mercado local teníamos una balanza comercial negativa. ¿Por qué hay excedentes? Porque yo produzco X cantidad y consumo X más 1 cantidad. Entonces no alcanzaba a cubrir el mercado local. Entonces éramos una balanza negativa. Se hicieron estímulos para generar mayor producción, para generar crecimiento en la región y lo logramos. Entonces llegamos al punto en que producíamos X y consumíamos X. Entonces en términos de balanza X menos X, porque en la anterior X menos X más 1 me daba menos 1, balanza negativa. En este momento X más X, X en producción, X en consumo, X menos X, 0, balanza comercial neutra. No hay excedentes sino los del mercado local. Se sigue estimulando el crecimiento económico y llegamos ahí a un punto en que ya tenemos un buen crecimiento económico, entonces estamos en pleno desarrollo en la región. Vamos a generar excedentes para empezar a cubrir mercado nacional. Entonces tengo X más 1 de producción, consumo a nivel local X. ¿Qué me queda? X más 1 menos X me da 1. Entonces ya tengo un excedente, tengo una balanza comercial positiva. Ese es el primero. No quiere decir que los otros no estén presentes, pero hay que, en macro hay que tratar de llegar a la causa inicial de la generación de la circunstancia que vayamos a analizar. Todas influyen, por supuesto. Como empezamos a tener crecimiento con el incremento en el área cultivada y en los resultados en la producción, entonces se empezó a generar empleo. Todavía no estábamos en empleo pleno, pero ya estamos generando, incrementamos el nivel de empleo, ¿sí? Empezamos a tener una mejor estabilización de precios porque en la medida en que cubramos el mercado local, la mercancía, los productos que traigamos de afuera, como mínimo procurábamos comprarlos al mismo precio que nos salía a producirlos aquí porque teníamos pues un parámetro de comparación. De pronto no todo se daba, entonces digamos que había una pequeña diferencia, una pequeña variabilidad en los precios, ¿de acuerdo? Ya cuando logramos plena producción, logramos buen nivel de estabilidad en los precios internos. Estamos produciendo, tenemos buena cantidad de producción, entonces los precios se estabilizan porque el nivel de oferta se convierte en el mismo nivel de demanda. Por eso nos daba 0, estamos en crecimiento, en balanza comercial neutra, 0. Lo que producimos lo vendemos y nos lo comemos. No hay más, ya es excedente. Ya estamos cubriendo el mercado local. Se sigue desarrollando la estrategia de crecimiento con los cultivadores o más se incorporaron o los cultivadores incrementaron más su área de producción. Hay diferentes circunstancias. Para el caso es que se incrementó el nivel de producción. Nos genera una balanza positiva. En ese momento ya tenemos buena estabilidad de precios. Pero el primer factor que alteramos de manera agradable, de manera positiva, fue la balanza comercial. La volvimos positiva. X más 1 en producción de bien, consumo X, me queda más 1, entonces tengo una balanza positiva, ya puedo cubrir otros mercados. Eso ya me da estabilidad. Y en ese momento sí ya estamos en una situación de mantenimiento de empleo pleno. Porque ya como hemos crecido hasta generar excedentes, es posible que se haya cubierto, si no la totalidad de la mano de obra que hay en el pueblo, sí hay una buena oferta de empleo, porque no todos quieren ser cultivadores, tampoco perdamos de vista eso. No todos están para ser cultivadores, no todos aspiran a tener ese empleo. Entonces, en ese sentido sí podemos decir que hemos logrado una situación de pleno empleo en esa área productiva, en esa población en concreto. Nos generamos excedentes y tenemos balanza comercial positiva. Estamos en ese instante con un buen nivel de empleo, tenemos un buen nivel de precios y por ende empezamos a luchar para tener equilibrio externo. ¿En qué sentido? En que debemos tener tal cantidad de producción que por más que entren competidores no nos van a desestabilizar nuestro mercado. Porque si no atendemos con prontitud las solicitudes y llegan otros que sí lo hagan, nos van a ir desplazando y toda esa estrategia de crecimiento se puede ver afectada y nuestra balanza puede volverse a convertir en balanza negativa. ¿Sí quedó claro esto al respecto? No es que no influyan, no es que tengan prioridad unas otras, pero
más o menos en un orden lógico y adecuado, el desarrollo se va dando con, primero, establecimiento de una balanza comercial positiva. En segundo, el mantenimiento de un empleo pleno. Y eso, como consecuencia, nos genera una estabilidad en los precios internos, en los precios en la región, porque ya hay buen poder adquisitivo, porque hay buen nivel de empleo, entonces la mercancía va a rotar en mejores condiciones, ¿sí? Y ya tenemos una demanda interna satisfecha, ¿sí? Y por último, vamos a buscar el equilibrio externo de cuánto estamos produciendo, cuánto estamos vendiendo hacia afuera, cómo está el nivel de competencia para mantenernos dentro de un equilibrio ya externo, ¿sí? Frente a los competidores con el mismo producto nuestro a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya entra en juego lo que se llama la ventaja competitiva, que es que estamos eventualmente, dentro del ejemplo que tenemos, podríamos pensar que estamos más cerca de los centros de consumo que otros competidores que están geográficamente a mayor distancia. Entonces, comparando los que están a mayor distancia, es posible que los precios de la producción del cultivo sean muy similares. ¿Y el diferencial dónde va a estar? En que como nosotros estamos más cerca de los sitios de consumo, entonces nosotros tenemos unos costos de transporte menores a los que tienen mayor distancia a los centros de consumo. Y si en los otros sentidos estamos de manera equivalente, iguales, estamos compitiendo al mismo nivel, nuestro producto tiene como ventaja competitiva la cercanía a los centros de consumo. Entonces, eso ya nos genera un diferencial de precio que nos permite ubicar nuestra mercancía más rápido por un lado y por otro lado en mejores condiciones de precio frente a la competencia. Sí me hice entender al respecto de lo que puede ser un equilibrio externo y cómo empiezan a jugar los factores de oferta y demanda. ¿O hay alguna duda? No, señor, todo claro. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces continuemos. Ya tenemos aquí en claro las... Hay más estrategias de estabilización. Aquí mencioné las que consideré las más importantes o las más relevantes dentro de los indicadores macroeconómicos. Entonces ahora vienen las estrategias de tipo estructural, ¿sí? Y empiezan a presentarse ya circunstancias como que aquí hablamos de un nuevo orden económico, de nuevas formas de competencia, de las condiciones tanto nacionales como internacionales y los retos que las empresas enfrentan para generar esos cambios que se están dando, porque la estrategia de tipo estructural ya tiene que ver con qué tengo yo en el país, a qué nivel de productividad me estoy refiriendo, cómo estoy frente a la competencia nacional y extranjera, pensando en hacer más ampliación de mercados y en generarle competitividad a nuestras áreas económicas. Entonces continuemos con nuestro ejemplo. No quiere decir que ese sea el único que valga. Tomo eso como ejemplo en cualquier área, pero cualquiera sea el ejemplo, el resultado del análisis va a ser el mismo. Entonces ya nos enfrentamos a qué? A cambio en las condiciones de competencia global. Entonces ya estamos mirando cómo nos tenemos que enfrentar contra el mundo exterior. Ya no solamente se trata de que lo que producimos lo tenemos en mercado local y nacional. Ahora es tal el nivel de excedentes que nos toca salir a buscar mercados afuera y entonces ya entramos a competir con extranjeros, con compañías, con empresas o con cultivadores, con agricultores de otras áreas del mundo. ¿De acuerdo? La especialización. ¿Qué tanto nivel de especialización tienen mis obreros frente a la especialización de los de otros países que son competidores directos nuestros? ¿Cierto? Eso también nos obliga a generar alguna reestructuración a nivel empresarial local. Ya tengo una posibilidad de ponerme a generar comercio exterior. Luego, como mínimo, debo contratar o mantener dentro de una nómina un experto en comercio exterior que me colabore con todos los trámites y todos los procesos que se me van a generar en mi nueva estrategia de adquisición de mercados pensando en exportar. ¿De acuerdo? Los entornos competitivos, ¿cómo están dentro de los niveles de producción otros países que también generen
produzcan el mismo producto que yo produzco. ¿Cómo están de precios? ¿Cómo están de calidad? ¿Cómo están de cantidad? ¿Cómo están de cumplimiento? Entonces, todas unas preguntas bastante fuertes que hay que empezar a evacuar, empezar a enfrentar, analizar y evacuar. Si podemos, no podemos. Hacer un balance de positivo y negativo. Entonces, la suma de los positivos será mayor a la suma de los negativos para poder llegar a la conclusión de que sí podemos exportar. Si es igual, no, si no es mayor, si es igual, digamos que puede ser un aviso de alarma para hacer o un mejor análisis y más profundo, o empezar a buscar a generar un diferencial para que nuestro producto sea más competitivo que los que actualmente están en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces todo eso hay que tenerlo de presente. No quiere decir que no vamos a seguir cultivando, no quiere decir que no vamos a seguir produciendo. ¿Ah? Entonces ahí están estrategias y los entornos competitivos. Y la última, los ajustes empresariales frente a la competencia extranjera. Entonces hablábamos de tener ya un práctico en comercio exterior, pero ese práctico debe tener ciertas condiciones. Una de ellas es que hable inglés, por ejemplo. Entonces toda esa vinculación de nuevo personal, el incremento en el crecimiento del equipo humano en la empresa frente a esos desarrollos en parte económica, con ganas y deseos e interés de salir a competir en el mercado externo, buscando unos mejores precios y un mejoramiento en nuestros ingresos, nos conllevan a hacer todo este tipo de preguntas. Y desde ahí, entonces, definimos la estrategia de tipo estructural que tengamos que fijar. También ahí hay que medir, en la medida en que lo hagamos, el análisis. ¿Sí? Tener un buen mapeo del proceso es fundamental. Tener la fotografía de cómo es nuestro proceso, cómo estamos actualmente. Analizada esa fotografía, sale un plan de mejora para entrar a ser competitivos. Ya tenemos nuestro plan de mejora. Ahora hay que empezarle a analizar los pros y los contras, cómo está el resultado, balance positivo, balance negativo. El resultado de nuestro balance es positivo, entonces arranquemos a producir para exportar. Y mientras ese proceso de la producción se cumple, entonces hacemos un análisis de factores internos que nos pueden afectar, como es la reglamentación del manejo de productos agrícolas, en este caso que llamamos de ejemplo. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? Y como estamos pensando en exportación, entonces, ¿cuáles son los requisitos de tamaño, color, sabor, todo lo que exigen en el exterior? ¿Qué permisos o qué licencias, qué documentos tenemos que anexar? ¿A quién nos podemos dirigir? ¿Con cuánto tiempo hay que pasar las ofertas para esperar respuestas? Pues todo eso, de nuevo, implica la conformación y la integración de como mínimo uno o dos miembros externos al equipo de trabajo que tenemos con esta planificación que estamos hablando. Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sobre todo estar atento a todos y cada uno de los avisos que en la ejecutiva del trabajo se nos presentan. Hay cosas que de pronto son insignificantes y eso es lo de mayor trascendencia. Un detalle mínimo. Por ejemplo, el tamaño, digo yo en este momento, dentro de nuestro ejemplo, el tamaño mínimo esperado que sea 50 centímetros de diámetro. Y nosotros tenemos ahí un mercado persa donde el promedio nos puede dar 50. Sí, pero tenemos de pronto una diversidad de tamaño que a nivel internacional no va a ser tolerable. Y eso no podemos esperar a recibir esa información ya al final cuando estamos en la ejecutiva de la planificación de la exportación, sino tenerlo previsto desde antes para así mismo organizar un buen nivel de producción que nos cubra con suficiencia los requisitos que el mercado nos está pidiendo para podernos volver proveedores en el área donde estemos trabajando. ¿Estamos de nuevo con este? ¿Hay alguna inquietud? ¿O quedó todo perfectamente claro? Porfa, chicos. Quedó claro, profe. No, profe. Ah, bueno, Claro. perfecto. Entonces, continuemos. Siendo así, tengo un curso muy bonito, muy chévere. Entonces, sigamos. Ahora, ¿qué impide el crecimiento de un país?
Ahí hay una serie de cuestionamientos. Entonces, de los que hay ahí, ¿quién me puede explicar alguno? El que quieran, la persona que quiera hablar. Mire, profe, yo entiendo esto. Empleo pleno es tal circunstancia. O debería procederse así para decir Yo, que tenemos. ¿Cuál? el de costo de la corrupción y seguridad e impunidad, que nosotros aquí en Colombia opino que la corrupción del cuello blanco es tenaz y aparte de eso que pagan una miserableza de cárcel y nunca devuelven el dinero. Y las personas de abajo somos las que pagamos para que sigan ellos teniendo plata y teniendo plata y teniendo plata. Y no crece el país, sino al contrario, vamos como en la cola de las vacas para abajo. Ve, perfecto. Tú estás hablando de algo, pero tú estás usando un término que me gusta mucho, que nosotros pagamos por ello. ¿De acuerdo? Entonces yo diría más bien, cambiaría esa expresión nosotros pagamos por ello, la pondría más positiva. Es válida y es negativa, pero yo la pondría más positiva expresándola de otra forma. ¿Cuál crees tú que pueda ser? No, profe, pues es lo que Porque es válido. El comentario que tú estás haciendo es perfectamente válido. es que Pero es que tenemos, cada vez nos incrementan los impuestos, cada vez quieren más esa es castigo. esa es una consecuencia de ese desorden atrás del análisis que tú hacías. Pero entonces aquí toca ponerle algo que te está haciendo falta. Te está haciendo falta algo. No te lo voy a decir yo, pero vamos a ver si con los compañeros logramos sacarlo. Ahí está haciendo falta algo. Es válido el comentario. Perfectamente y está bien estructurado, entre otras cosas. Pero ahí le falta algo. Porque dice, y nosotros pagamos. Y la expresión no debe ser esa. Nosotros pagamos. Porque además es cierto. Pero esa expresión debe cambiarse para volverla positiva. Pues que los que se roban lo paguen. No, su merced no tiene que meterse ya con ellos. Ya hasta ahí. Y nosotros pagamos. ¿No te parece bien que en lugar de decir y nosotros pagamos, deberíamos decir y nosotros tenemos que hacer algo? Nosotros. Sí, sí, ¿no te parece que es mejor? Sí, sí, O tiene sea, la razón. el detalle de la corrupción se da porque nosotros no hacemos nada. Entonces los corruptos andan Yo felices. pienso, profe, Esos pendejos allá no se mueven es para nada. Sigamos. profe, lo que pasa es que la corrupción o nosotros, el pueblo como tal, nos hacemos los de la oreja gocha porque no acudimos al voto, porque Por eso, no vamos a hacer un cambio radical a ante eso es a tanta lo que me corrupción. refiero, ¿sí? El término no es nosotros pagamos, porque es que por eso, por pendejos es que pagamos. Luego el término que debe ir es, ahí no es y nosotros pagamos, no. Y nosotros debemos hacer algo. Por eso te digo, va, esa expresión negativa, en el mismo sentido que lo que queremos expresar es eso, debemos volverla positiva. Y nosotros debemos hacer algo, porque es que eso se da es porque no hacemos nada. Entonces, en Colombia, ya lo he dicho en diferentes clases, en diferentes grupos, a ustedes ya me habrán oído ese cuento, nosotros debemos pasar en Colombia del decir al hacer. Entonces, no es después de elecciones que se dice en el común, en las charlas de corrillo, en los tintos y todo, bravos porque las elecciones, la opinión es, y los mismos con las mismas. La gente no debería cuestionar eso porque siempre se está diciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, el decir no es y los mismos con las mismas. Y nosotros en esta oportunidad no hicimos nada. Es decir, dejemos de echarle la culpa al otro. La culpa siempre será de la vaca. En Colombia siempre ha sido así. De hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. A mí en pleno inicio de pandemia me llegó una proclama de Bolívar de 1817, ¿sí? Donde decía, la proclama de Bolívar decía que era el momento de ponerle un alto a la corrupción. Mire, desde cuándo estamos diciendo lo mismo, siglo y punta, ¿sí? Aquí todavía se dice lo mismo, hay que ponerle un alto a la corrupción.
¿Y cuándo se lo vamos a poner? ¿Cuándo hemos exigido como constituyente primario de este país? ¿Cuándo hemos exigido, ¿sí?, algo que salga en firme dentro de la legislación que ataque la corrupción? Las iniciativas vienen de allá y todos los proyectos se caen. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Es que aquí en esta materia el tema es tan bonito y tan amplio que nos permite hacer este tipo de análisis. Entonces, detengámonos un poquitico en este momento frente a eso, la corrupción como un tema que impide el crecimiento del país. Nuestra temática de esta noche es desarrollo económico. Uno de los tantos factores que influyen en el desarrollo económico está en la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, es el momento, siempre ha sido el momento, y hemos perdido esa oportunidad histórica por siglo y medio. Se ha perdido una oportunidad histórica, ya casi 2 siglos, de hacer algo, y es lo que dijo allá la compañera, es salir a votar. Y aquí tenemos un ejemplo en ese sentido muy valioso que tampoco lo hemos aprovechado. Ustedes recuerdan lo que pasó con el referendo el referendo anticorrupción. ¿No se dieron cuenta que por votación popular perdimos? ¿Sí observaron ese fenómeno o no? La votación popular que dio, no los que votaron a favor del sí, no los que votaron a favor del no. Ese no es el análisis, porque la población que votó a favor del sí y a favor del no fueron alrededor de unos 8 o 10 millones de personas. No recuerdo cifras exactas, valdría la pena si alguien ahí me las ayuda a buscar, no las pase, pero no fueron más de 10 millones sumando sí y no. Y el censo electoral en ese momento tampoco tengo una cifra cercana que la pueda mencionar con toda la seguridad del caso, pero por lo menos en ese momento de la votación del referendo anticorrupción, el censo electoral de ese momento debería estar mínimo por ahí en unos 32 millones de habitantes. Y votaron 10. Entonces resten, hagamos las operaciones matemáticas. 32 menos 10 da 22. O sea, más del 50% de la población no se manifestó en el referendo anticorrupción y se perdió no solamente la oportunidad histórica de haber votado algo, así no hubieran hecho nada, pero ya quedaba un antecedente que hubiera podido coger más fuerza en su momento, sino que demostramos que la corrupción a nosotros no nos importa un carajo, perdimos. O sea, la corrupción no es un tema de charla, y ni siquiera de charla, no es un tema de decisión electoral. Eso dijimos nosotros como votantes. Eso lo manifestamos a los corruptos. Oiga, muchachos, nosotros somos tan pendejos, pero dígame, pero tan pendejos, que no salimos a votar en una vaina que era fundamental. O sea, no nos importa que ustedes sean corruptos, sigan siendo lo que todo bien, dice el pibe. Eso es el análisis que tenemos que hacer y eso es obligatorio, no es que yo los quiera inducir allá. Es que el análisis no es que salen los mismos con las mismas, que son los mismos corruptos, que pagan poquito tiempo, eso lo sabemos con suficiencia de detalles, de muchos ejemplos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida política y votación y cosas de esas. No todos son tan sardinos como yo no tengo sino 65 años, yo no creo que todos sean más sardinos que yo, ustedes deben tener más de 65, me imagino yo. Entonces yo que soy un sardino he vivido toda una vida mirando la corrupción y también haciendo ese análisis he observado de que la corrupción a la gente le importa un carajo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Entonces observen que nos falta, dentro de este análisis que les estoy haciendo, nos falta una mejor cultura política. Nos hace mucha falta. A nivel nacional nos hace bastante falta. Porque de acuerdo al censo electoral, como mínimo el 50% no vota. Luego la mitad de la población no tiene la más mínima educación en educación política. Tendrán educación académica. Y bueno, pero estoy hablando de educación política. O sea, de formación, más que educación, es formación política. O sea, la pregunta es, cuando van a votar, ¿cómo votan? ¿Por fervor? ¿Por contradicción? ¿Por rabia?
por protesta, y ninguna de esas circunstancias logrará una ponencia positiva como en los tribunales cuando se definen ciertas circunstancias, porque pues no hay un nivel de votación alto. Entonces el primer defecto nuestro como país es una baja participación democrática de nosotros los ciudadanos de esta gran empresa llamada Colombia. Una segunda circunstancia que ahora es mi opinión, es posible que ustedes tengan otras y ya nos vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Pero en este momento, otra circunstancia bien grave es la falta de educación política a nivel total de la población. Eso es una cosa también altamente evidente. Entonces ya van dos, ¿de acuerdo? Que en mi opinión son las más relevantes. Entonces, falta de compromiso con la nación y con nosotros mismos. Falta de educación política. Y un mensaje que damos en silencio. El mensaje es muy evidente, pero sale y nace del silencio. Señores corruptos, a nosotros no nos importa que ustedes sean corruptos. Sigan haciéndolo porque eso está bien. Ese es el mensaje que mandamos. Entonces, si me entienden el análisis que estoy dando, de nuevo, yo no pretendo convencerlos. Ustedes pueden ya en su casita, se toman un tiempito, hacen un análisis de las palabras que yo dije. No necesito que vayan ni a favor ni en contra mío, porque en este momento yo no estoy generando algo de pensamiento, algo de inquietud, ¿sí? Como parte del proceso de formación con ustedes. No estoy buscando ni convencimiento, ni votación positiva, ni que estén de acuerdo conmigo, ni que estén en desacuerdo, porque es valiosa la opinión de todos y cada uno de ustedes, pero para mí es más valioso que interioricen estas cosas y tomen un rumbo, cualquiera que sea, a favor o en contra de A o B o C, cualquiera, pero que se tome y se fije un rumbo, que es lo que nos hace falta. Ahora sí escucho más aportes, ya la compañera hizo una buena definición. Le cambié un pedacito porque es lo que nos hace falta. ¿O qué opina la compañera que nos dio esa definición con el cambio que le hice? No me No, diga que profe, acepta porque usted es el profe, entonces no, así no funciona el negocio. no, Aquí la cosa debe ser crítica. pues es que desafortunadamente para mi concepto ese es el término que yo, porque nunca he visto los que robaron la del Sol, no recuerdo bien el nombre, cuánto pagaron de cárcel y cómo Sí, pagaron cárcel, ¿sí? O sí, sea, para mí claro, no es perfecto. justo que ellos viven muy bien y van a la cárcel y siguen viviendo muy bien y no me parece Sí, justo. válido, Mientras que las ese punto es personas válido. que, Sí, mientras que las personas que estamos abajo, cada día, pues estamos estudiando, estamos tratando de superarnos para tener un nivel económico mejor, pero pues el por gobierno tampoco supuesto. ayuda, ¿no? Es que no podemos esperar que papá gobierno haga un poco de cosas, mi niña. Ya lo hemos visto y lo sabemos. Entonces, todo eso es lo que hay que ir cambiando. Entonces, yo lo único que te hago es una contribución desde todo punto de primero, una manera muy respetuosa y en segundo, un mea culpa en que no es que ellos no paguen, es que no exigimos esas cosas, no las forzamos y se pueden hacer. Mira, ahorita hay una protesta popular y ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Represión, sacó el ejército. Autorizaron a los policías tirar a matar, así el gobierno diga que no, pero eso es un hecho. ¿Cuántos muertos ha puesto este paro? ¿De acuerdo? Y no pasa nada. Va Hay a un hacer comité. Hay y un a lo que se comité. va y a lo que se vaya a hacer. No sé qué ella nos vaya a ofrecer, eso sí no le he hablado con ella, eso lo tenemos que hablar, pero Por ¿cuál es el favor, ese compromiso? Y micrófono. yo se lo digo, tenemos que trabajar de domingo a domingo. Entonces, sí me hago entender en ese sentido. Es, es, es pasar del decir al hacer como ciudadanos colombianos. Pero para eso nosotros mismos tenemos que convencernos. No tiene caso que yo me ponga y te convenza a ti. Y mañana llegue otro con un discurso más bonito que el mío y te voltea la idea. Ese no es el objetivo.
El objetivo, y yo les dejo los datos, más que los Yo datos. pienso, perdón, profe, lo interrumpo. Yo Dale. pienso que el cambio radica en el voto, no radica en otra cosa. Por Si supuesto. todos los colombianos tuviéramos la responsabilidad de votar bien, de ser consecuentes, de cambiar de verdad el Congreso, la Cámara, de no ser los mismos de siempre, de pronto quizás cambiaría Colombia mucho. No, yo sí soy un convencido. Que va a ser un proceso un poquito largo, también eso forma parte de los cálculos que yo hago. Pero el primer cambio que se debe dar, la primera instancia que tenemos es empezar a votar en mejor forma. Tú lo dijiste ahí sí muy bien, perfectamente valiosa esa opinión, así, de votar bien. Eso es lo primero. Nos va a tomar un tiempito, también eso debe formar parte de nuestros cálculos y de nuestra estrategia de cambio. Entonces fíjate que hay que empezar a desarrollar toda una serie de circunstancias a nivel de la población. Y entonces, ¿dónde quedan los corruptos? Allá. Mientras nosotros no cambiemos, no podremos exigir nada y los corruptos seguirán campantes, porque es que ellos sí lo saben, ellos sí lo tienen dentro de sus cálculos. Esos pendejos no hacen nada, entonces ¿de qué me preocupo? Y siguen dándole. Entonces nada saca uno aparentemente con ir a atacar la corrupción, porque pues, se camuflan, cambian, pero siguen robando. Entonces no ganamos nada. Mientras que si avanzamos con cultura política, con desarrollo político, económico y social a todo nivel, las circunstancias nos van a ir cambiando. Yo también estoy convencido que el mecanismo no es por el lado de la violencia, que no, eso no va a funcionar, porque lo único que eso va a poner es muertos. ¿Sí? Va a funcionar es que empecemos a generar una cultura económica, política y social en toda nuestra población para que asimismo eso se vea reflejado en votos. Exactamente, eso es así. Es decir, tú me estás dando la solución final, yo te estoy planteando un camino. La solución final es esa, cambiar el Congreso, ¿vale? Y hay que hacerlo. ¿Pero cómo? A través del voto, ¿pero cómo? Pues generando una conciencia, generando un nivel de información. O sea, educando a nuestro pueblo. ¿Y quiénes somos los llamados? Nosotros los que estamos yendo a la universidad, mi niña. Que empezamos a ver otro panorama muy diferente desde el punto de vista macroeconómico, porque yo estoy seguro que con ustedes, lo poquito o mucho que hemos visto en macroeconomía, ya les tiene otro entorno desde el punto de vista que es economía y que es macro. Ya comprenden un poco más toda una serie de fenómenos. Eso es educación. Y no solamente educación formal, académica, sino educación política, social y económica. Porque he resaltado algunos aspectos, ustedes los toman, los muelen y toman toman una decisión frente a la situación que se esté analizando. Y ya tienen mejor conciencia de opinión porque están en conocimiento de causa. Tienen una información técnica que están aprendiendo a manejarla, la manejan, sacan sus conclusiones y van cambiando. Y así es que se va dando el cambio. Yo aspiro y espero que podamos hacerlo no tan pronto, pero tampoco tan lejos. Entonces, ¿quién más hay de lo que estamos viendo? ¿Qué impide el desarrollo económico? Ya miramos un aspecto bien importante. Todos los que están aquí son muy importantes, pero alguien escogió otro por ahí hoy dentro del barullo que se formó para la primera, oí por allá algo. ¿Quién más me va a colaborar aquí? Buenas noches. Buenas noches. Pues, profe, para mí uno de los principales sería, pues bueno, ahora sí como se dijo, todos son pues esenciales, ¿no? Pero el empleo precario, a mí me parece que, o sea, que es la base de muchas cosas que pues que en el momento están pasando. Porque pues obviamente al tener un empleo precario, entonces tenemos bajos ingresos de los trabajadores porque, o sea, estamos en un país, yo siento, que se regalan por cualquier peso. O sea, no valoran el estudio, no valoran el conocimiento, sino es más el hambre. El hambre nos lleva, porque pues en algún momento, pues todos caemos en eso, o pues casi todos, en regalar su conocimiento.
Entonces eso hace que se vuelva un empleo precario, pues según, pues yo pienso así, ¿no? No Entonces válido, es tenemos perfecto, es válido. bajos ingresos y esto pues obviamente hace que tengamos un bajo nivel de ahorro y pues una cosa lleva a la otra. Si esa es una Entonces, suma de factores para arriba o sí, para abajo, funciona, sí. es válido. Y sobre pues lo que estaba hablando el profesor y pues la compañera del voto, a mí me parecería una buena opción pues que fuera una ley. No sé si es en Chile, no me acuerdo ahorita, que es obligación ir a votar. Entonces, pues sería una buena opción, pues Válido, no obligados te o no equivocas. obligados, Mi niña, no ir, te equivocas. ir a En votar y pues Chile, así, vale, listo. Te voy a así aportar ahí sería algo algo. diferente. Sí, Es señor. correcto. Era en Chile, era. Era porque eso lo cambiaron. En el 2015 fueron las primeras elecciones en Chile sin obligatoriedad del voto. Hubo una reforma a esa ley y la derogaron. Entonces, con gran sorpresa, en Chile votaba aproximadamente el 92% de la población porque era obligatorio, el 8% prefería pagar la sanción. ¿De acuerdo? ¿Cuánto crees tú que fue esa primera votación? Fue cuando salió electa la Bachelet. ¿Cuánto crees tú que fue la abstención en Chile para esa época? No, profe, no. Póngale Pues, una cifra, no importa que te bueno, equivoques. salieron a votar, voy a decir, no sé, el 50% nada más. 54% menos. Casi, bueno. Lección. ¿Cuál es la lección de eso? Pues que definitivamente a la gente no le importa. Todo tiene que ser una obligación para hacerlo. Exactamente. Entonces, esa vaina se llama, o yo lo llamo, desde el punto de vista académico, la teoría del pan y el garrote. América Latina funciona así, porque nosotros fuimos criados así, emancipados así, libertados así, construidos así. Si te portas bien te doy pan y si te portas mal te doy garrote. No hay otro chance. América Latina siempre con su folclorismo y todo tipo de esas circunstancias que acompañan ese modelo social, socioeconómico, político que se tiene, que es el folclorismo, ¿sí? No funciona sino con pan y garrote. Aquí no se genera conciencia política. Y los chilenos adujeron, porque después el estudio, el análisis se hizo, adujeron que ellos no tenían por qué ir a votar porque no querían votar. Entonces, de nada sirvió 25 años de obligatoriedad del voto y en teoría lo hacían por protesta porque el voto era obligatorio. Lo que quiere decir que durante 25 años votaron mal, por eso tuvieron un poco de gobiernos defectuosos. ¿Sí? Entonces no aprendemos de los errores que cometemos. De las lecciones aprendidas no se aprende aquí en Colombia. Entonces toca el pan y el garrote. Yo fui gerente de un laboratorio farmacéutico y apliqué esa teoría ya y recibí como personal de planta, recibí 53 personas en octubre de 1979. Tenía 3 meses de haber terminado mis materias. No me había graduado todavía cuando conseguí ese empleo. Y recibí 53 personas. Y en enero del año siguiente entraron a trabajar 11 finalmente. Y con esas 11 armé un equipazo. Y apenas se me sincronizó bien ese equipo, con 53 personas producíamos 1000 unidades. Con 14 personas logramos en promedio hacer 1400 unidades diarias. Conclusión, como empecé a dar pan y garrote, los que se quedaron necesitaban trabajar. No quiere decir que los que se fueron no, pero estos tal vez necesitaban más o por lo menos tenían más criterio, más conciencia, más cosas y entendieron que si hacían un buen equipo no iban a tener problemas y se armó. En eso me demoré como unos 6 meses a empezar a dar unos resultados positivos de manera positiva y altos y fuertes y con la gente participando. Entonces de 53 bajé a 15 y casi que doblé, casi que el crecimiento era casi el 50%. Entonces imagínense, pan y garrote, no funciona más, no hay otra manera.
Aquí en América Latina no hay otra manera, somos muy folclóricos, eso no para qué votar, salen los mismos con las mismas. Yo doy mi voto porque me dieron un tamal, bueno, todo lo que ya conocemos, que eso no es nuevo para nosotros. Entonces, complementando tu idea, es que toca dar pan y garrote, no hay otro chance. Entonces, a las buenas, Colombia no funciona, desgraciadamente. Es muy triste decirlo, pero pues así es. Entonces, alguien más, ya llevamos como tres, sí, tres, sigamos, son 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Sí, son 8, entonces llevamos 3, ya casi nos acercamos al 50%, entonces no quiero que en este tema tampoco seamos abstencionistas. Entonces, ¿quién más? Yo, profe. Dale. Bueno, pues yo digo que todo es como una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Bueno, para mí, pues una muy relevante es la deficiencia en la infraestructura del país. Sí, válido, también es válido. Digamos, pues bueno, si comparamos pues a la de otros países, pues se ve reflejado en lo que importamos, o sea, digamos, las empresas de acá a comparación de X país, pues no van a producir, digamos, con los mismos estándares de calidad, pues no desmeritando los nacionales, ¿no? Pero pues por eso es que, digamos, pues el país exporta tantas cosas, ¿no? Y pues para mí eso también influye mucho en el crecimiento económico de las empresas locales. Válido, pero es que mira, ahí te voy a hacer unas par de observaciones. No quiere decir que el análisis esté mal hecho, es válido, pero Dale, no es profe. perder de vista aspectos como este. Si tú te fijas, la topografía de Colombia es bastante compleja, hay harta loma, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, se cortó y no le entendí bien, ¿me repite, por Mira, favor? la topografía de nuestro país es bastante compleja, tenemos harta loma, harta montaña, ¿cierto? Sí, señor. Eso era válido. Entonces ahora, mirando eso, o dicho, más que mirando eso, teniendo presente eso, ¿tú te has fijado dónde están los centros de producción? Bueno, pues antes de pronto, bueno, creo que no estaba tan informada, pero Mencióname, teniendo, tranquila, mencióname. eh, pues ahorita por lo que he visto, muchos en el Valle del Cauca, en cuanto a la industria Vale, azucarera, sí, el válido. arroz y ese tipo de cosas. Dame otro. Mm, mm, La sabana de Bogotá, ¿puede ser? Bogotá, válido, otro. Dame otro. Ay, no. Bueno, Eh, válido, no, no, no importa. Aquí creo no que es esos rajando. dos, sí. Bueno, vale, esos dos, mira. Los centros de producción, si tú te fijas, ¿cuáles son las tres ciudades más importantes de Colombia actualmente? Bogotá, Medellín y Medellín Cali. y Cali. Válido. ¿A cuántos kilómetros está Bogotá de la costa atlántica? Uy, no sé, pero es muy lejos, que Bueno, unos válido, mil lejos. quinientos Mil kilómetros. doscientos, 1200, 1100. ¿A cuántos kilómetros Bogotá del Pacífico? 600. ¿De acuerdo? Eso era. Ahora vamos con Medellín. Medellín de la costa atlántica, ¿a cuánto está a distancia? Cerca de 500. Y 500, sí. Medellín de la costa pacífica, ¿cuánto está? Está casi que distante, otros 500. ¿Ya? Cali, ¿a cuánto está de la costa atlántica? A 1400, 1500, porque tienen lo que de Cali, Bogotá y Bogotá, costa atlántica, ¿de acuerdo? Y de la costa pacífica, ¿cuánto está? Cerquitica, está ahí Buenaventura, 90 kilómetros. Es la que más cerquita está de las costas, ¿de acuerdo? Pero si tú te fijas bien, antes de que estuvieran construyendo esta carretera, respecto de tu comentario de que es la infraestructura, Cali Buenaventura, antes de que le hicieran esta vía y todo, ¿cuánto crees que se gastaba Cali Buenaventura en 90 kilómetros? Antes de esto. Cerca de 2 horas y media, Antes de... ¿sí? Cali Buenaventura, antes de que le hicieran la infraestructura que le están haciendo ahorita, cerca de 2 horas y media. Entonces imagínate, 2 horas y media para ir en 90 kilómetros, ¿a cómo andaban? De para atrás
Entonces, desde ese punto de vista, infraestructura es muy válido el comentario. Yo simplemente te lo estoy mejorando un poquito. Entonces, los centros de producción están lejos de la costa. Entonces, Colombia, produciendo algunos de los productos que pretenden producir aquí, a los mismos costos de producción que cualquier país del mundo, el solo transporte no nos hace competitivos, porque son 1000 kilómetros a la costa atlántica desde Bogotá y casi 600 kilómetros de Bogotá a la costa pacífica. Entonces, por flete, por transporte, por costo de flete, nos sacan del baile. La infraestructura que tiene Colombia, ni siquiera la infraestructura, la distribución de alturas que tiene Colombia nos da para todos los pisos térmicos, desde el clima súper caliente hasta el clima súper frío. Entonces tenemos todos los pisos térmicos. Nómbrame algún presidente de Colombia que dentro de su política de gobierno haya mencionado que le va a dar prioridad al campo. ¿Conoces alguno? ¿Has oído de alguno? ¿Me repite la pregunta? ¿Me repite la pregunta, profesor, por favor? Un presidente que haya mencionado dentro de su política de gobierno el campo como prioridad, como primera prioridad. Uno solo, nómbreme alguno. ¿Se has oído algún presidente hablar del campo aquí en Colombia? ¿Cierto que no? No, Entonces, o prometen y no cumplen. pero el campo no, de otras cosas. Te van a hacer un puente donde no hay ríos, pero te prometen hacer un puente. No importa que no haya río, el tipo te promete el puente, que es lo importante. Y se roba la mitad del puente, que es lo más berraco. No se necesita Sí, en el país, total. pero se la roba. Así es. Entonces, estamos pretendiendo industrializar Colombia con los centros de producción lejos de las costas. Por términos de fletes, perdemos bastante competitividad. Ahora la pregunta va en este sentido. ¿Cuántos países tienen deficiencia de producción agropecuaria o porque no tienen la tierra o porque no tienen todos los climas? Entonces, contra Colombia están en desventaja. ¿Ves? En Colombia, mucha tierra que está primero que todo en manos de terratenientes y en segundo, ni siquiera está explotada, nos implicaría que debemos hacer algún cambio para generar desarrollo económico basados y soportados en cultivar los campos y sacarle en política agropecuaria. Entonces la pregunta también viene en ese sentido. Nómbrame un solo país que no necesite comida. Ninguno, ¿cierto? Ahora No, nómbrame todos. nómbrame por lo menos 10 países que tengan balanza comercial o balanza de producción comercial en agro. Son muchos. Si tú te pones y haces análisis, son bastantes. Luego, Colombia tiene todo un mercado potencial de cerca de unos 3.000 millones de cristianos para ayudarlos a surtir con comida. Tenemos tierras fértiles. Tú aquí tiras una piedra y ella nace, se reproduce y crece. Entonces somos un país bendecido en ese sentido, pero no aprovechamos lo que tenemos. Y buscamos ponernos a sacar automóviles, como si eso le diera desarrollo al país, que no se lo da. Señor. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Pues es que yo quiero hacer un aporte. Te escuchamos. Gracias. Pues digamos que acá frente a la pregunta que qué impide el crecimiento de un país, digamos que hay que analizar pues yo lo que considero es que uno tiene que analizar por qué otros países sí crecen. Y un caso muy controversial, que pues definitivamente yo creo que es un caso que uno debería tomar como ejemplo, es Suiza, ¿sí? Usted habla de las ciudades que son, que están, las ciudades productoras que están alejadas del mar, pero si nos ponemos a pensar, Suiza es un país que ni siquiera tiene mar, ¿no? Y es uno de los países más ricos del mundo. Sí. Suiza no tiene una gran infraestructura a nivel de agricultura y digamos que usted menciona mucho el tema de la agricultura y yo también había leído por ahí que en Colombia tan solo el 6% del área el 6% del área en Colombia es cultivable o se puede utilizar para la agricultura. Y pues por otro lado, la agricultura, aunque sí podemos ser un país
muy rico en temas de producción, no es al final del ejercicio lo que genera los mayores ingresos. Y volviendo al caso, por ejemplo, de un país como Japón o Suiza, ellos deben digamos que su economía tan importante que tienen, ser de los primeros países a nivel del mundo, es por la industria. Y es que, por ejemplo, pues digamos que parte de dos cosas importantes. Uno, la educación, pues tienen educación, sistemas de educación de muy alta calidad. Y lo otro es un país, digamos que industrializados, ¿no? Entonces son países enfocados en esta parte de industria. Y claro, pues y cuando yo pienso y lo llevo digamos, un tema mucho más básico como es el hogar, yo tengo que, pues para tener un crecimiento en las finanzas del hogar, pues necesito salir a trabajar, o sea, necesito traer dinero de afuera, ¿sí? Por Pensando que supuesto, sí, acá sí. lo más importante sería enfocarnos en mejorar la industria y tener un alto nivel de exportación para poder traer dinero hacia el país y poder, lógicamente, esto, como decía una compañera, esto va en cadena, todo afecta en todos los niveles y pues definitivamente para tener un país más rico o tener un alto crecimiento en el país, necesariamente debe haber debería tener muy buen crecimiento a nivel de la industria y pues por ende a nivel de exportación deberíamos ser un país muy sólido, ¿no? Ese Sí, es como claro. mi aporte. Válido, no válido. Es decir, indiscutiblemente, tú, por ejemplo, mencionas Japón. Japón está obligado a fortificar su industria porque ellos no tienen mucha área cultivable. Si tú recuerdas bien la geografía de Japón, tiene dos o tres islas grandes, de resto son islas muy pequeñas. Entonces no hay mucha tierra de donde cultivar, ¿de acuerdo? Obviamente un país educado, por supuesto que eso es fundamental, ese es otro de los factores de desarrollo bien importantes. Entonces se industrializaron porque para el campo no tenían espacio. Entonces producen otra serie de cosas, desarrollan el país en ese sentido, porque como no tienen tierra, tienen que tener plata para comprar la comida, que es fundamental. Colombia tiene tierra, ¿por qué no desarrollamos el campo? Y harta tierra, harta, y de buenos potenciales agrícolas y todo. La cifra que tú das no está para nada descachada, que no más del 6% de la tierra cultivable en Colombia está siendo explotada. Entonces, fíjate cuánto nos queda por explotar. Ese es el comentario que, como para complementar lo tuyo, es válido. Lo de Suiza también un ejemplo valioso. Ellos no tienen mucha tierra para cultivar, pero tienen, por ejemplo, una industria relojera fuerte. En Suiza tú consigues relojes de 30, 40, 50 mil dólares, de una calidad impresionante y la gente los paga porque la calidad del producto lo amerita. Y tienen comida, pero también son un país disciplinado. No, cultivan porque sí tienen un poco más de área cultivable que Japón, pero pues son un país educado, un país con toda una serie de merecimientos que les ha dado todo ese desarrollo. Nosotros aquí tenemos, es decir, el ejemplo a qué viene, en que los países que tú mencionaste usaron los recursos que tienen, ¿sí? Aquí pretendemos es copiar modelos económicos y no usamos lo que tenemos, no usamos la tierra que tenemos. Y dentro de las legislaciones permitimos que las áreas protegidas ambientalmente se aumenten un poco y se disminuyan un poco para poderle sacar el oro. No sé si ustedes conozcan o hayan visto o lo pueden mirar por internet, esa depredación tan fuerte que le hicieron al río ahí en la zona de Cajamarca, en esa hondonada donde están sacando oro. Hicieron una depredación del medio ambiente impresionante y eso a nosotros no nos duele. Ellos sacan su oro, terminan la explotación ahí, se van y no solamente nos dejan el hueco, sino el problema medioambiental para corregir de ahí para abajo, que es un área de influencia para más de 6 departamentos. Entonces, todas esas circunstancias es lo que vale. El análisis tuyo es muy valioso en ese sentido. Yo no te voy a rebatir nada, simplemente te pongo un poquitico más en contexto en decirte que esos países, aparte de tener educación, que es valiosísimo, aprovecharon los recursos que tenían para poder generar su desarrollo. Nosotros aquí no aprovechamos los recursos que tenemos y pretendemos copiar modelos
que no van a funcionar en el país. ¿Ves? A eso es que hago referencia. Yo insisto mucho en la agricultura porque es que un 6% de una tierra tan rica como Colombia, eso es una miserableza. Entonces allá, los campos, aquí la gente tampoco, no sé si no es que no les importe o el dato no lo tienen o no hacen el análisis. En los años 60 y 70 la población de Colombia estaba en el orden de un 60-65%. Por favor, el micrófono allá colaboren, ¿sí? De un 60 a un 65% era población rural. Y para el 2000, el 70% de la población de Colombia es urbana y el 30% rural. O lo que es lo mismo, los campos se desocuparon con la gente que se vino para las ciudades capital, se vino para el centro, se vino para Bogotá, para Cali, para Medellín, para un pocotón de ciudades y lo único que hicieron fue contribuir a qué. ¿Quién me colabora ahí? ¿A qué contribuyó ese desplazamiento de la gente del campo a las ciudades? ¿En qué contribuyó? Pues, pues mi punto de vista es que, bueno, contribuye a menos cultivos, menos gente en el campo, obviamente, entonces las tierras, digamos que quedan abandonadas. Bueno, es una buena contribución, que es válido. Eso es una Y, contribución negativa, pero contribución. Válido. y también, pues llega la gente, ellos, bueno, las personas del campo a las ciudades, digamos como a Bogotá, obviamente es gente que no tiene tantas posibilidades de empleo, que no todas, pero sí varias, no tienen Sí, dónde llegar. válido, sí. Entonces ahí es donde empieza, bueno, algunos, no todos, empieza la delincuencia, Eso, empiezan sí. niños pues desprotegidos, la desnutrición, pues no sé. Ese sí, Y válido, es cierto. Entonces, ¿a qué contribuyó el desplazamiento y ese cambio tan brusco que se dio entre población rural y población urbana? A incrementar los cordones de miseria, a aumentar la prostitución, el robo y la inseguridad. Yo no estoy criticando eso en el sentido de que ellos tienen, además no tienen la culpa porque se vinieron esperanzados buscando una posibilidad de trabajo y desarrollo y se dieron cuenta de que no, ¿ya? Entonces, ese desplazamiento nos generó toda una serie de situaciones que tienen un alto costo económico, social y político, porque crecen los cordones de miseria, aumentan las circunstancias de protección de salud por enfermedad, por todas esas cosas, gente que no tiene acceso a eso. Y si lo tiene, el costo social desde el punto de vista hacerlo en gratuidad por parte del Estado vale un poco de plata. Entonces nos incrementa más las brechas de pobreza y todas estas cosas. Entonces tenemos que generar un cambio también en ese sentido. Y tenemos que buscar cómo podemos repoblar los pueblos, aumentar el área cultivable y generar desarrollo agrícola. Yo estoy seguro, soy un convencido de que eso nos da. Y complementando la idea del compañero de Japón y de Suiza, no es producir papa, es producir papa e industrializarla. Entonces es producir papa para vender en fresco, papa para vender en tiempo de almacenamiento, colocándola en algún medio, un silo, qué sé yo, para que tenga más durabilidad y no se requiera ser consumida ya de manera inmediata. Y producir papa frita y papa en fósforo y todo lo que se pueda sacar con la papa a través de industria. Entonces no solamente se generaría trabajo en el campo, para tener el aumento en la producción por cultivos, sino también trabajo en algunos centros que no sean las ciudades capital, sino focos de desarrollo. Entonces, pongamos un ejemplo, en Boyacá se cultiva mucha papa en todas las áreas. Entonces, colocar un centro de acopio, voy a poner el ejemplo que sea en Tunja, y allá se montaría la fábrica de papa de transformación. Entonces, desde allá se generarían muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, una circunstancia que conocí de base porque dicté clases en Caquesa, uno veía subir las tractomulas llenas de plátano para Bogotá.
¿Alguien sabe en dónde tienen que comprar el plátano los propietarios del Ichigo, la gente que vende la comida en Caques, a dónde compran el plátano? En la zona bananera, profe. No, mi reina, se lo despachan de Bogotá y el plátano pasó del llano adentro, pasó por Caquesa y lo embodegan en Bogotá y después lo devuelven para lo comercializan desde Bogotá y lo ponen en Caquesa. ¿Qué nos muestra eso? Una deficiencia en la cadena de distribución logística de esos productos. Porque ya tiene el costo Bogotá, Villavicencio, Bogotá, asumiendo que el camión sale desde Villavicencio o desde el centro de acopio. Pero para el caso la diferencia era un poquito de Villavicencio a Bogotá y luego coge Bogotá Caquesa, el producto. Ya pasó por ahí y luego regresa de nuevo. Entonces eso le incrementa el costo, aumenta el precio. Fíjense en la deficiencia en distribución de cadena logística. Entonces, eso es lo que me permite a mí opinar en ese sentido, porque he visto muchos casos de esos. Maestro, ¿puedo hacer otro aporte? Digamos que es Válido, que con gusto. yo difiero un poco de lo que, pues, digamos que de la apreciación que su merced tiene, porque pues es que, digamos que en los países, nuevamente vuelvo al caso, en los países desarrollados, digamos que aunque sí ellos tienen tienen muy industrializado la parte agropecuaria, digamos que su fuerte y digamos que sus mayores ingresos en ningún país de estos es por la parte agropecuaria, ¿sí? Incluso nosotros en Colombia, nuestro mayor ingreso en Colombia se debe al petróleo, o sea, lo que los países que digamos que tienen riquezas lo deben en mayor medida al petróleo. Incluso antes pues se calificaba a Colombia como un gran productor de café, pero realmente el café nunca fue como el Industrializado. símbolo o lo que generaba los mayores ingresos para el país. Nosotros dependemos mucho del petróleo y lamentablemente pues no tenemos una parte fuerte en la parte de la industria donde podamos exportar, digamos que, no sé, productos que desarrollemos acá y eso es lo que nos ha tenido, digamos que, rezagados, ¿no? Y eso es Sí, precisamente claro. lo que genera en otros países pues sus mayores riquezas, su producción, la producción interna que tengan estos países. Lo agropecuario sí es importante y es el hecho de no depender de otros países como está pasando actualmente, que pues que con todos estos tratados de libre comercio el campo es el que se ha visto más perjudicado porque pues claro, llegan otros productos mucho más que lo que incluso se puede producir acá en Colombia y pues eso afecta considerablemente al campo. Pero incluso los países que exportan esos productos no dependen o sus mayores riquezas no dependen del campo, ¿no? Del agro, de sus importaciones del agro. Entonces, yo creo que en ese punto lo que deberíamos, algo que pues ha tratado de hacer este gobierno precisamente es cambiar la dependencia del petróleo, porque sabemos que no somos los más fuertes en producir petróleo en el mercado, y pasarse a pues a lo que denominan economía naranja, ¿no? A esa economía donde no producimos temas enfocados en la parte de desarrollos tecnológicos, que sería lo más fácil digamos que, de implementar, de desarrollar y demás. Actualmente Colombia está muy bien enfocada y pues digamos que eso seguramente hacia adelante nos va a permitir ser un país fuerte en ese aspecto sin necesidad de industrializarnos. Entonces yo creo que la parte, el aspecto de la educación es uno de los aspectos más importantes para poder llegar a tener crecimiento realmente en el país. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo en la parte del estudio, en la parte de la capacitación, la preparación. Pero es que mira, haz un análisis, ahí te dejo esa tareita, haz un análisis de las fronteras agropecuarias de muchos países del mundo, se están reduciendo de una manera dramática. El mundo está empezando a sufrir por comida
y no es porque no se produzca, esa es la mala distribución logística que tienen en los sitios donde se produce. ¿Sí? Estados Unidos tiene estaciones, ¿sí? Y sin embargo es un productor fuerte en naranja, ¿sí? Porque la industrializaron. Y la industrialización conlleva desarrollo en el país, ¿sí? Nosotros ni siquiera somos autosuficientes en comida, tenemos que importar un pocotón de vainas porque no la producimos teniendo los medios y la forma. En la medida en que la producción agropecuaria aquí en Colombia crezca, por lo menos nos volvemos autosuficientes y entonces empezamos a tener otros panoramas, porque la economía se movería. Lo que tú dices de la economía naranja es válido, eso es indiscutible, que es el desarrollo del siglo XXI. Y dentro de la economía naranja está lo que se llama la economía circular, que es uno de los puntos fuertes de la economía naranja. Y aquí no la hacemos, no la hacemos con la comida. Entonces, no somos autosuficientes en comida teniendo los medios, teniendo los recursos, teniendo todo. ¿Por qué no lo hacemos? Y eso le generaría desarrollo al país porque si el campesino tiene ingresos, pues va a consumir. Entonces él ya no va a consumir comida porque puede estar al suficiente en comida, pero va a consumir expansión, va a consumir cine, va a consumir películas, va a consumir ropa. Y entonces empieza a moverse la economía de otros en otro sentido. Y empieza la producción en general, produce movimiento en la economía, cualquiera sea la producción. En el petróleo, ¿cuántas refinerías hay aquí? Venezuela tiene 17 refinerías y Colombia no llega a 2. Y se robaron un jugo de plata mejorando una. Entonces nosotros mandamos el petróleo, no le damos valor agregado, eso es a lo que me refiero. Cuando tú le das valor agregado a un sector primario como es el campo, la economía cambia. Entonces no hay valor agregado. Con el café fuimos en teoría líderes y el café no se industrializó aquí en Colombia. Entonces perdimos ese liderazgo porque otros países nos tumbaron porque empezaron a producir más barato el café que nosotros, entonces perdimos ese liderazgo. Ahorita lo estamos recuperando con cafés de marca. Colombia tiene cerca de 58 marcas de café debidamente reconocidas en el mundo. Entonces ese producto tiene un valor agregado. No es la librita de café a una unidad monetaria. Yo voy a poner el ejemplo, no voy a hablar de datos exactos sobre eso, ¿cierto? El café normalito se vende en una unidad monetaria. El café de una región, pongamos un ejemplo, de Pitalito Huila, como la tierra tiene ciertas características allá, entonces le va a dar cierto aroma, cierto sabor, ciertas cosas que la gente que consume café en el mundo aprecia, y entonces una librita de café de Pitalito de marca vale 3 unidades monetarias. Ya ese diferencial le da valor al campo, porque ya no es el cafecito normal de una unidad monetaria que se produce en muchos lugares del mundo y de pronto le bajan 20 centavos, entonces ya son 80 centavos de unidad monetaria y el cafecito de marca sigue a las mismas 3 unidades monetarias. A eso es a lo que yo hago referencia. Eso es industrialización del campo. Entonces Colombia es líder en exportación de café de origen, se llama exactamente. Tiene cerca de 55, 58 tipos de café de origen perfectamente certificados por entidades internacionales. Entonces, ese valor del café ya le cambia las condiciones al cultivador y él le va a meter con más berraquera la ficha a producir cafecito de ese origen porque tiene un buen valor comercial y su esfuerzo agropecuario se ve compensado con ingresos, con economía. A eso es que hago referencia yo. Aquí podemos industrializar muchas cosas que se producen. No es posible que en plena pandemia la papa, los cultivadores de papa, tuvieran que estar rogando para que les compraran porque la papa se daña. ¿Por qué se daña? Porque no hay transformación, no hay agregación de valor al transformar ese producto primario llamado papa en una serie de productos que adquieren mejor valor, le dan mejor valor a la papa. Coger esa papa y pelarla y precocerla para vender papa precocida como se encuentra y la traen del exterior. Esa es la referencia de industrialización que yo hago.
Es decir, es generarle valor agregado al producto, para que no sea la simple papita cultivada, ya listo, que no, cuando hay cosecha, pues pierde su valor interno, porque tú lo sabes muy bien en lecciones de economía, en la medida en que la oferta, en que la demanda decrece, ¿sí? El precio tiende a subir. Y como hay harta papa, pues la demanda está satisfecha, el precio tiende a la baja. Y si nosotros industrializáramos la papa, entonces el cultivador no tendría dependencia de que se venda papa en fresco, porque la va a vender precocida, la va a vender frita, la va a vender en forma de naco, las diferentes Profe, yo variedades puedo que se... hacer un aporte. A ver, dale. Esa industrialización de la que habla usted y el compañero, eso es lo que cuesta. Y aquí en Colombia el poder adquisitivo es muy, muy, muy demasiado bajo. Y al campesino para comprar, así sea una pala, le es difícil, le cuesta. Ahora para comprar una máquina e industrializarse es No, es que mucho tú más estás complicado. válido, no, tú te estás enfocando, ahí hay un pequeño error en tu apreciación. Si tú vas a coger cada campesino como una unidad de industrialización, eso es un error. No, hay que coger 100 campesinos y meterlos en una unidad de industrialización. Aquí lo berraco es coger 100 campesinos que caminen bajo la misma idea y se metan en esa unidad de industrialización. Entonces, ese costo de hacer la industrialización se reparte entre 100. Entonces ya no es el esfuerzo de 1 millón de pesos de uno, sino 1 millón de pesos entre 100 ya adquieren, es un poco más fácil. Y si a eso tú le agregas una buena oferta desde el punto de vista gobierno para apoyar esas circunstancias, con préstamos blandos, entonces construyamos eso bajo un préstamo y con el producto de nuestro suelo pagamos ese nivel de industrialización durante cierto tiempo y con posterioridad empezamos a recibir a que el marranito, la alcancía se llene. ¿Sí me hago entender? No es uno por uno porque sería primero inviable y segundo una pérdida, una generación de esfuerzo es de 100 a 1, de 1000 a 1. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿por qué F de Papa es fuerte? Entonces dicen los que saben y los que no saben y critican que porque es que en F de Papa están los ricos. Es posible, yo no digo que no, pero ¿cuántos campesinos tienen más de, que pongámosle una medida que no sea exagerada, 3 hectáreas es mucho? Entonces, ¿cuánta producción puede sacar un campesino en 3 hectáreas? Qué sé yo, pongámoslo, voy a seguir haciendo cifras a manera de ejemplo, no digo que esos sean los datos sobre los cuales tenemos que basar nuestros cálculos, pero en 3 hectáreas un campesino puede producir, pongámosle 4 a 1, 12 toneladas de papa, ¿sí? Y entonces suma 100 campesinos con 12 toneladas de papa, ¿cuánto te da? 12 toneladas por un primer cero, 100 campesinos, son 120 toneladas. Y ya por un segundo cero son 1200 toneladas. Eso ya es un volumen y eso ya le da trabajo a una unidad productiva de transformación de papa que sigo con mi ejemplo. No digo que esos datos sean lo más correctos posible ni lo más exactos, pero a manera de ejemplo, esa unidad de transformación de papa puede generar 50 empleos directos y por lo menos unos 150 indirectos. Entonces, 100 campesinos van a recibir beneficio de que su producto tenga un mejor precio y 150 colombianos van a entrar a trabajar en esa unidad productiva. Fíjate el beneficio de la unión. Es que la palabra, la expresión de que la unión hace la fuerza nunca va a perder vigencia. A eso me refiero con la industrialización. No que tú cojas unidad, ¿sí? Un campesino con 3 hectáreas, entonces que industrialice y monte su fábrica. Primero no tendría ningún sentido y tampoco haríamos nada y no le alcanza, ¿sí? Entonces se necesita una política estatal que ayude o no, que promueva esos desarrollos, les genere unos financiamientos con créditos blandos, ¿sí? Y les ayude en el nivel de comercialización y todo, porque para eso se requiere la participación del Estado, que no existe.
Entonces, eso es, entonces se requiere un establecimiento de una política agropecuaria como política de Estado, que no el presidente de turno llegue a alguno que le medio gusta el campo y bueno, vamos a trabajar un poquito. Y el otro no tiene ni idea y ni le gusta y los deja tirados. Entonces, el poquito desarrollo que hizo en la gestión siguiente se perdió. Y en esa nos la hemos pasado y eso ha sido de toda la vida. Entonces hay que generar una política de Estado para el agro. De eso es que yo estoy hablando. En ese sentido es que estoy expresando mi sentido, mi opinión y mi cátedra sobre la parte de macro en desarrollo del agro. ¿Sí? Buscar ser autosuficientes. Eso bajaría los costos de comida. Y entonces mucha más población tendría acceso a la comidita. Y eso mejora las condiciones en general del pueblo. Y entonces un pueblo que no tenga mucha hambre puede pensar más y puede generar más, pero es que aquí nuestro pueblo tiene hambre, no tiene opciones de trabajo, no hay formas de desarrollo. Entonces, ¿cuándo vamos a crecer? Nunca, porque es un círculo vicioso que cada día se ensancha y se engranda más. Y la idea es irlo reduciendo. ¿Sí? La yuca, el plátano, todo eso, hay una serie de productos que se pueden explotar y la gente en Estados Unidos, vuelvo a mi ejemplo, en Estados Unidos los campesinos miran el periódico para saber cuánto pueden ganarse, porque esperan una cosecha del cultivo que él tiene de 20 toneladas de naranja. Entonces él sabe que por tonelada de naranja se puede ganar $1,000, poner un ejemplo. Entonces, por tonelada de naranja, entonces como tiene 20 toneladas, se va a ganar $20,000. Y el salario mínimo en Estados Unidos en promedio está en $2,500. Entonces este tipo tiene con $20,000, tiene cerca de 8 meses de un salario mínimo. Aquí, ¿cuántos colombianos pueden aspirar a un salario mínimo? Al contrario, que les bajen el salario o pierdan el empleo. A eso es que ese es el enfoque que hay que darle desde el punto de vista macro, políticas de Estado, participación estatal de manera positiva. Y los campesinos que desarrollan agremiaciones, cualquiera sea el nombre, sociedades, cooperativas, yo no sé qué, el nombre que le quieran poner, eso sí sería indiferente, ¿sí? Y agrupar unidades productivas en una unidad generadora de todo. Pero el campesino, el colombiano, no el campesino, en general el colombiano no le gusta, somos dados a ser individualistas, egocéntricos e individualistas. Entonces no tenemos un sentido de asociatividad que nos va a generar mayor beneficio. Entonces, observen todas las barreras que hay que vencer y cambiar, ¿sí? Sin dejar de parte de pronto algunos desarrollos industriales que son interesantes también. Pero digamos que suplamos nuestra necesidad de comida, volvámonos suficiente en comida a unos precios adecuados. Nadie está hablando de que regalen su trabajo, ni más faltaba, sino a unos precios adecuados suficientes en comida. Esos excedentes nos van a empezar a dar plata. Y ese pueblo que tenga un buen dormir y un buen comer, en condiciones normales, pues le va a generar un buen desarrollo y se va a volver altamente productivo. Pero es que esa suma de factores negativos cada día nos sumen más en el hueco y cada día es más notoria la diferencia social, más notorios los problemas de tipo social, mayores las diferencias en atención en salud. Vamos de para abajo, como dijo la compañera, como la cola de la vaca, para abajo, hasta donde no más poder. En lugar de ir subiendo, estamos descendiendo. India tuvo un desarrollo básicamente fundamentado en la parte agropecuaria. Son 1.200 millones. Se enfrentaban problemas de hambre por distribución, desarreglo social y todo. Generaron una política de Estado, lograron ser suficientes en comida, autosuficientes en comida. Solucionaron una gran parte, entonces ya el trabajador hindú con el estómago lleno empezó a producir más. Generaron focos de desarrollo. Allá lo llaman Bollywood. Yo no sé si ese es el apodo o el nombre que tengan, en una parodia por Hollywood.
Y actualmente se producen, los centros de producción cinematográfica son más baratos y más eficientes en la India que en Estados Unidos. Desarrollaron ciertas áreas geográficas y en este momento India es el primer productor de software a nivel mundial. ¿Ah? Todo eso es válido, lo que dice el compañero es válido, pero es una serie de procesos que hay que ir haciendo. Primero le quitaron el hambre a 1.500, 1.200 millones de habitantes. Y luego empezaron a producir. Ya uno con el estómago lleno piensa mejor y produce más. Y empezaron a generar unos desarrollos y lograron. También seccionaron el país y tienen unas áreas agropecuarias fuertes, con producciones agrícolas interesantes. Entonces son cultivos intensivos. Y entonces, como están generando plática, pueden comprar lo que no producen en buenas condiciones y venden los excedentes que generan de otras producciones. Es una combinación. Eso aquí no se ve. Aquí, por ejemplo, un desarrollo bien interesante de de aguacate Hass, y se está exportando. Y lo hizo una gente que tenía plata. Luego, si la plata produce eso y nosotros le generamos al campesino asociatividad, ese conglomerado, que es un conglomerado fuerte, puede tener desarrollo porque tiene por lo menos un buen perrenque financiero para ponerse a trabajar. Pero no, aquí no se da por el egoísmo y el individualismo, que es una característica de nuestra población. Entonces, ese es el otro sentir que yo estoy expresando al respecto de eso. Entonces, mirando eso, tuvimos una buena sesión de crecimiento. Entonces, terminemos nuestra presentación. Aquí mostramos el ahorro en Colombia. ¿Sí? Y con gran sorpresa, tampoco es que se ahorre mucho para toda la cantidad de gente que se tiene y todo. ¿Por qué? Circunstancias que ya conocemos, deficiencia en el ingreso familiar. Entonces, no alcanza para comer, mucho menos para ahorrar. Pero también se debería estimular. El ahorro es un medio de desarrollo para cualquier país. Ahí están las tablas. Esas quedan en la presentación para que ustedes les peguen una chequeadita y desde ahí saquen sus propias conclusiones. Y en general, se requiere incrementar el nivel de reestructuración empresarial acorde a las nuevas necesidades de mercado. Un manejo y explotación adecuada con protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que el compañero dice, petróleo, pero se llevan el petróleo, nos lo vuelven en todos los derivados del petróleo y el medio ambiente lo destrozan. Entonces nos queda como problemática un medio ambiente afectado. Entonces nos ganamos por regalías 20 unidades monetarias y los costos de recuperación del medio ambiente y reactivación de las áreas de influencia donde se generan ese tipo de dificultades nos valen 40 unidades monetarias. Entonces, en resumen, recibimos 20 y gastamos 40, quedamos con un déficit de 20 y así sucesivamente y sigue creciendo el déficit. Incrementar el ahorro per cápita que permitan un desarrollo y crecimiento armónico del país. Cuando se ahorran, los países que ahorran pueden generar desarrollo porque esa plata se puede invertir pagándole unos intereses a la gente que ha hecho su ahorro, que está haciendo ese esfuerzo, reconociéndole unos intereses y meter eso como capital de desarrollo de infraestructura, por ejemplo, de carreteras, de construcción de plantas de producción, de transformación de petróleo, cosas de esas ahí, que sería muy bueno porque es con el dinero nuestro, no necesitamos acudir a préstamos o no a unas cantidades excesivas y empezamos a tener más desarrollo. Entonces, la suma de factores es lo que nos da desarrollo. ¿Por qué estamos estáticos? ¿Por qué no aprendemos a sumar? ¿Y por qué no aprendemos a sumar? ¿Por qué no tenemos capacidad asociativa? No nos gusta. Entonces perdemos un gran potencial con poco de gente que puede ser altamente productiva, altamente eficiente y generaría buen desarrollo porque el individualismo prima sobre el trabajo colectivo. Entonces toca cambiar eso. En resumen, nos toca cambiar un poquito más la mentalidad como país, como integrantes de este bello país que se llama Colombia. Entonces con eso, chicos, he terminado la exposición.